Hay un momento en la vida que muchas personas conocen muy bien, un momento silencioso, un momento extraño, un momento en el que algo dentro de ti simplemente no está bien. No es dolor físico, no es tristeza exactamente, es otra cosa, es una sensación difícil de explicar, como si algo se hubiera perdido dentro de ti. Tal vez empezó con algo pequeño, una decisión, una tentación, un pensamiento que sabías que no era correcto, pero decidiste hacerlo de todos modos, porque al final, eres libre. El ser humano tiene algo poderoso, tiene libre albedrío, puede elegir, puede decidir su camino, puede acercarse a Dios, o puede alejarse, y muchas veces, la persona no se da cuenta cuando empieza a alejarse. Al principio parece algo pequeño, un error, luego otro, después otro más, y poco a poco, lo que era una simple decisión se convierte en hábito, y ese hábito se convierte en vicio. El problema del vicio no es solo moral, también es psicológico. El vicio promete algo, promete alivio, promete placer, promete llenar un vacío, pero en realidad hace lo contrario. Porque cada vez que una persona actúa contra su propia conciencia, algo dentro de ella se rompe un poco más. Y entonces llega ese momento en el que te quedas solo, sin distracciones, sin ruido, solo tú y tus pensamientos. Y ahí lo sientes, ese vacío, esa incomodidad, esa sensación de estar lejos de algo importante. Algunos lo llaman culpa, otros lo llaman conciencia, pero muchas personas lo describen de otra manera. Dicen que se sienten lejos de Dios. No es que Dios haya desaparecido, es que la persona siente que se ha apartado, como si hubiera perdido el camino, como si estuviera caminando en la oscuridad. Pero hay algo importante que casi nadie dice: perderse no significa que todo esté perdido. Muchas historias espirituales hablan de esto, hablan del ser humano que se equivoca, que cae, que se pierde, pero que un día decide volver, porque incluso en medio del vacío, existe algo que todavía está ahí, una pequeña voz, una pequeña luz, una pequeña esperanza, y tal vez, esa incomodidad que sientes, no es un castigo, tal vez es una señal de que tu alma todavía recuerda el camino. Pero hay algo curioso en todo esto. El ser humano puede intentar ignorar ese vacío, puede distraerse, puede llenarse de ruido, de entretenimiento, de trabajo, de vicios, de cualquier cosa que haga olvidar, aunque sea por un momento, pero el vacío siempre regresa, porque no es un problema externo, es algo que ocurre dentro. Muy dentro, en ese lugar donde viven nuestras convicciones, nuestra conciencia y nuestras creencias más profundas. A veces la persona intenta convencerse de que no pasa nada, que todo está bien, que todos hacen lo mismo, que no es tan grave, pero incluso así, hay momentos de silencio, momentos en los que el ruido desaparece, momentos en los que la persona se queda sola con sus pensamientos. Y es ahí donde vuelve la pregunta, una pregunta incómoda, una pregunta que muchos intentan evitar. ¿En qué me estoy convirtiendo? Porque el problema del pecado o del error no es solo lo que haces, es lo que eso empieza a cambiar dentro de ti, poco a poco, casi sin que lo notes. Tus hábitos cambian, tus pensamientos cambian, incluso tu forma de ver la vida cambia, y lo que antes te parecía incorrecto, empieza a parecer normal. Y ese es uno de los mayores peligros, no cuando alguien comete un error, sino cuando deja de sentir que es un error. Cuando la conciencia empieza a apagarse, cuando la persona se acostumbra, cuando el alma se vuelve indiferente, pero incluso en ese punto, todavía existe algo que permanece, algo que no desaparece tan fácilmente, la búsqueda de sentido, porque el ser humano puede alejarse de muchas cosas, puede alejarse de sus valores, puede alejarse de la verdad, puede incluso intentar alejarse de Dios, pero no puede escapar de una pregunta fundamental: ¿para qué estoy viviendo? Y cuando esa pregunta aparece, muchas veces llega acompañada de otra sensación, una sensación de cansancio, de vacío, de sentir que algo en la vida no encaja, como si estuvieras caminando, pero no supieras hacia dónde, como si estuvieras avanzando, pero sin dirección. Tal vez por eso tantas personas, en algún momento de su vida, se detienen por un instante, y miran hacia atrás, miran sus decisiones, miran su camino, y se dan cuenta de algo, que el problema nunca fue Dios. El problema fue haberse alejado demasiado de aquello que daba sentido a su vida, y es justo en ese momento, cuando algo puede empezar a cambiar, no necesariamente con un gran milagro, no necesariamente con algo espectacular. A veces empieza con algo muy simple, una reflexión, una oración, un momento de silencio, un momento de honestidad contigo mismo, porque reconocer que estás perdido no es una derrota, en muchos casos, es el primer paso para encontrar el camino. Hay algo que muchas personas descubren tarde: el vacío del alma no se llena con cualquier cosa, no se llena con distracciones,
no se llena con placer momentáneo, no se llena con aprobación de los demás, porque el alma humana busca algo más profundo, busca propósito, busca verdad, busca algo eterno. Por eso muchas personas viven una vida llena de ruido, pero por dentro sienten silencio, un silencio extraño, un silencio que pesa, un silencio que aparece cuando termina el día, cuando se apaga el teléfono, cuando la habitación queda en calma y solo quedan los pensamientos. En esos momentos, algunas personas recuerdan quiénes eran antes, recuerdan cuando su fe era más fuerte, cuando su conciencia era más clara, cuando su vida parecía tener más dirección. Y entonces surge una pregunta difícil: ¿en qué momento me alejé tanto? La mayoría de las veces, no fue un solo momento, no fue una sola decisión, fue algo gradual, pequeñas decisiones, pequeñas justificaciones, pequeños compromisos con cosas que sabías que no eran correctas. Así es como muchas personas terminan lejos del lugar donde querían estar, no por un gran error, sino por muchos errores pequeños, repetidos muchas veces. Pero aquí hay algo que da esperanza. El camino de regreso casi siempre empieza de la misma manera. No empieza con perfección, empieza con humildad. Empieza cuando la persona deja de fingir que todo está bien, cuando reconoce su error, cuando admite que necesita cambiar. Ese momento puede ser incómodo, puede ser doloroso, pero también puede ser liberador, porque cuando una persona es honesta consigo misma, algo dentro de ella vuelve a despertar. Tal vez no sea una gran luz, tal vez sea solo una pequeña chispa, una sensación de que todavía hay una oportunidad, de que todavía es posible volver a empezar. Y muchas veces, esa pequeña chispa es suficiente para comenzar a caminar de nuevo. Hay algo que muchas personas olvidan. El hecho de haberse perdido no significa que el camino haya desaparecido. El camino sigue ahí. Tal vez lo dejaste atrás, tal vez te alejaste demasiado, pero eso no significa que no puedas volver. Muchas historias espirituales hablan exactamente de eso, de un ser humano que se equivoca, que toma malas decisiones, que se deja llevar por sus impulsos, pero que un día se detiene y decide mirar su vida con honestidad. Ese momento de honestidad es poderoso, porque en ese instante desaparecen las excusas, desaparecen las máscaras, y solo queda una verdad simple: la necesidad de cambiar. Cambiar no siempre es fácil, de hecho, casi nunca lo es, porque los hábitos pesan, los vicios tiran hacia atrás, las costumbres se vuelven cómodas, incluso cuando sabemos que nos están destruyendo. Pero también existe otra fuerza dentro del ser humano, una fuerza silenciosa, una fuerza que ha ayudado a millones de personas a levantarse después de caer: la esperanza de que la vida puede ser diferente, la esperanza de que no estamos condenados a repetir los mismos errores, la esperanza de que siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. En muchas tradiciones religiosas se habla de la misericordia, la idea de que Dios no abandona fácilmente al ser humano, incluso cuando el ser humano se aleja, incluso cuando comete errores, incluso cuando cae muchas veces. Tal vez por eso, algunas personas dicen que el momento más importante no es cuando alguien cae, sino cuando decide levantarse, cuando decide volver, cuando decide buscar nuevamente aquello que había perdido, porque al final, el verdadero cambio comienza con una decisión silenciosa, una decisión personal, una decisión que nadie más puede tomar por ti, la decisión de volver al camino,